Hola, hola. Señores, hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que me molesta muchísimo, sobre un tema que llama poderosamente mi atención, un tema delicado, escabroso, serio, complicado y, ¿por qué no?, bastante vergonzoso. Hoy quiero conversar con ustedes sobre la higiene que existe en los establecimientos comerciales en Cuba y en sus alrededores. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque de lo contrario jamás hubiésemos podido tener una idea exacta de las condiciones que hay alrededor de estos establecimientos, afortunadamente hemos tenido acceso, hemos podido conseguir unas imágenes de las cuales no pondré su audio original y tampoco revelaré la fuente, por razones obvias, por cuestiones de seguridad, por tratar de mantener un poco la seguridad y la integridad de aquellas personas que, confiando en nosotros, nos las han hecho llegar. Además, a través de este video, quisiera agradecerle a todos los involucrados por habernos hecho llegar este material tan valioso. Este hermoso, socialista, flamante y revolucionario basurero que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla es uno de los tantos que hay a lo largo y ancho de la empobrecida y saqueada isla de Cuba. Sin embargo, este en particular, lo que lo hace particular es que está justo al lado de un establecimiento de comida. Establecimiento de comida al cual va a comprar el cubano de a pie, el cubano del pueblo. Establecimiento de comida al que jamás en su vida irán ni pasarán cerca, ni siquiera por los alrededores, ninguno de los dirigentes y ninguno de los miembros integrantes de la cúpula de la dictadura cubana. No tendría por qué sorprendernos, porque Cuba es un basurero flotando en el medio del mar. Y este, como les dije, no es el único. Hay incluso basureros al lado, cerca, muy cerca, colindante a muchos hospitales. Y después entonces nos preguntamos, ¿por qué existen tantas enfermedades en Cuba? ¿Por qué en Cuba hay tantas enfermedades que en la mayoría de los países del mundo han sido totalmente erradicadas? ¿Por qué? Nos preguntamos entonces, ¿por qué existen tantas enfermedades infecciosas en Cuba? ¿Por qué hay tantos niños con parásitos? Tantos niños, personas mayores, con ameba. Tantos jóvenes con problemas respiratorios. Después entonces nos preguntamos, ¿por qué en aquellos lugares donde vive la dirigencia de la llamada Revolución Cubana no existen estos basureros? La respuesta es fácil, sencilla, simple. Porque a la dictadura gobernante le interesa poco y nada el pueblo de Cuba. Cubano, tú que me estás viendo, tú no le interesas a la dictadura gobernante. Por eso a la dictadura no le interesa, ni le importa, ni tiene apuro, ni siente compromiso, ni siente vergüenza, mucho menos porque no la tiene, de tenerte un basurero de semejante índole justo al lado del establecimiento comercial donde tú vas a comprar tu comida.
Pero eso no es poco, eso no es todo. Hay más. Hay más para que vean, para que se asombren y para que todos aquellos que creen aún en el idilio de la revolución cubana abran los ojos y se den cuenta que todo lo que la revolución cubana dice y exporta es pura propaganda comunista, pura propaganda socialista, revolucionaria y mentirosa. Sí, señores, sí, como lo están viendo. Lo que están viendo son gusanos. Gusanos que vienen del basurero, de la descomposición y la pudrición del basurero. Un establecimiento que vende comida para el pueblo bajo semejantes condiciones. Venderle comida a una población bajo tales circunstancias. Y aquí es donde yo quisiera preguntarte a ti, Díaz-Canel, ¿te importa? ¿Te ha importado hasta ahora? Puede ser que para la mayoría del pueblo de Cuba esto incluso sea algo normal. Normal porque es la normalización de la descomposición de una sociedad que cada día está peor. La descomposición de una sociedad que cada día maltrata más al pueblo de Cuba. Y esto no es una excepción. Aquí se ve reflejado, Díaz-Canel, lo que a ti, a tus acólitos que conforman y pertenecen a la cúpula de la dictadura gobernante les importa lo poco que les importa el pueblo cubano. ¿Qué te importa a ti, Sabandija Canel, si alguna de las carnes que vendan en este establecimiento se va con gusanos? Si alguno de los que van a comprar se llevan una carne que tiene gusanos y que así se la tendrá que comer, apelando a aquel viejo dicho, la candela lo mata todo. Porque Díaz-Canel, ese que se lleva esa carne, no tiene otra cosa que comer y probablemente no ha encontrado y no encontrará en un buen tiempo otro pedazo de carne. Pero hay más, todavía hay más, porque tenemos el basurero, tenemos a los gusanos, pero falta quien no podía faltar, la inseparable compañera de todos los cubanos, la mosca. Sí, señores, la mosca que siempre acompaña al cubano, incluso hasta en la comida, encima o dentro de ella. Ahí ven ustedes cómo las moscas son las protagonistas de este establecimiento comercial. Y así, entre mosca y basurero y gusanos y moscas y pudrición y descomposición, así
Va el cubano día a día, viviendo como puede, o mejor dicho, mal viviendo como puede, gracias a una sociedad que cada día tiene más gusanos arrastrándose por el poder y más moscas sobrevolando la cúpula de la dictadura que gobierna, que reprime, que oprime, que avasalla, que maltrata, que desconsidera, que es indigna de dirigir un país como Cuba, o como fue Cuba, más bien. Porque, señores, si hacemos un análisis de los últimos 64 años de la existencia humana, Cuba ha ido de haber sido el país lumbrera de la América Latina, el país insignia de la América Latina, el país con mayor desarrollo, el país con mayores planes sociales, el país en debutar en muchísimos aspectos de la vida humana, ha pasado a ser al país más empobrecido de la América Latina, del continente americano. Hemos tenido la mala fortuna de que una banda de fascinerosos, golpistas, guerrilleros, insurgentes, se apoderaran de nuestro país hace ya 64 años para destruirlo como lo han destruido, para convertirlo en la vergüenza que es hoy, a costa del sudor, del malvivir del cubano de a pie, de ese cubano que pertenece al pueblo, de ese cubano que no tiene quien lo represente. Porque estos fascinerosos, una vez que se atornillaron al poder, primero se robaron el país, y cuando se atornillaron al poder, lo que hicieron fue incrementar sus fortunas personales, llenarse de lujo sus vidas, que todos viven como capitalistas millonarios, y empobrecer y hundir cada día más al casi indigente pueblo cubano. Entonces después, exportando propaganda revolucionaria, socialista y comunista al resto de los países del mundo, tratan de hacerle ver que Cuba es un paraíso socialista, que Cuba es un país donde las igualdades abundan y donde aquellos que viven en él disfrutan de las igualdades proporcionadas por el sistema socialista. Y entonces aquí yo pregunto a todos aquellos que no son cubanos, que no tienen ni la más remota idea de lo que significa vivir en Cuba, el horror que presupone vivir en Cuba, si esto que han visto aquí puede pertenecer a algún tipo de paraíso. Paraíso es en el que viven los miembros de la cúpula de la dictadura cubana. Esos sí viven en el paraíso.
Esos envían a sus hijos a estudiar a universidades en el exterior. Esos tienen yates privados, aviones privados, cuentas generosas, cuentas bancarias me refiero, generosas, abultadas en bancos en el extranjero. Y gozan de todo tipo de privilegios, habidos y por haber, imaginables y no imaginables, porque ellos sí gozan de lo que es el verdadero privilegio de ser un capitalista multimillonario. Mientras el pueblo cubano tiene que debatir su vida cada día entre gusanos, basureros y moscas. Esa, señores, es la triste y vergonzosa realidad en la que el cubano de Cuba, el cubano que aún vive en Cuba, tiene que soportar, tiene que aguantar, tiene que permitir, porque ese cubano que aún vive en Cuba, y son ya 11 millones y medio, no tiene derechos, no tiene voz, no tiene opción, no tiene elección. Porque ese cubano que aún vive en Cuba, esos 11 millones y medio de cubanos que aún viven en Cuba, a ellos solo les queda escoger entre escapar del país, si es que tienen la posibilidad, entre arriesgar su vida por tratar de lograr un cambio, y entre aguantar callado todo esto que ustedes han visto aquí. Esa, señores, esa es la verdadera realidad de la revolución cubana. Esa es la verdadera realidad del socialismo que hoy gobierna a Cuba.